Fernando Zubillaga, soy el gerente del Clúster de Movilidad y Logística del País Vasco. Voy a moderar esta mesa redonda sobre distribución urbana de mercancías. Es un tema vibrante y muy challenging, como se dice en inglés, ¿sí? Porque está teniendo una transformación importante, ¿de acuerdo? Esa transformación importante está debido a varios factores, como muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Sobre todo un poquito a los hábitos de compra y consumo, que están cambiando mucho, ¿de acuerdo? También los cambios demográficos. Todos conocemos esas estadísticas en las cuales pues, la gran mayoría de las personas vivirá en grandes ciudades y esas ciudades se convertirán en macrociudades, ¿de acuerdo? El propio COVID ha sido una palanca importantísima, ¿sí? Una palanca, un acelerador a la hora de cambiar esos hábitos de consumo, ¿vale? Y luego también otro factor importante pues, es la política de ciudades cero emisiones, un poquito ser ciudades para los ciudadanos, ¿vale? También otra palanca, también muy importante, son los retos tecnológicos y todas estas nuevas tecnologías, cómo van a afectar y cómo van a ayudar a la distribución urbana de mercancías. Y para eso, pues, para ver cómo avanzamos hacia una distribución urbana de mercancías sostenible y cómo conjugamos todos estos factores, pues tendremos una mesa y una valoración o una opinión de expertos a nivel internacional y con puntos de vista muy distintos, ¿no? Yo entiendo que va a ser bastante enriquecedor, ¿vale? No me voy a retrasar más, ¿vale? Es la última sesión del día y también espero que la más interesante. En esa mesa redonda nos acompañan José del Río Escobar, que es teniente alcalde delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Sergio Parades, que es subdirector de Red de Distribución de Correos, Griselda Hernández Fábregas, experta en distribución de mercancías y CMO de Estafeta Mexicana, Olivier Corbez, director Smart Freight Center, y, por último, José Carlos Espeso, responsable de área de Smart Distribution de AUCOC, ¿vale? Empezaremos con este último, ¿sí? Con José Carlos Espeso, responsable de área de Smart Distribution de AUCOC, que nos va a hablar de un estudio internacional que han hecho de buenas prácticas en distribución urbana de mercancías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues yo antes de nada voy a empezar. Me voy a coger un minuto de mi presentación, pero al final quien quiera ver nuestra presentación pues puede entrar a la página web y la puede visualizar. Dando las gracias a ayuntamientos como Zaragoza o como Málaga, que tienen en la distribución urbana de mercancías, saben que es una de las iniciativas que deben de trabajar para que sea más eficiente, más sostenible, más competitiva y que dé respuesta a todas las necesidades de todos sus ciudadanos. Porque al final los habitantes se tienen que alimentar y tienen que comprar y hay que facilitar esa movilidad en la distribución urbana de mercancías. Hoy hemos hablado de muchas, y habrán oído hablar de muchas clases de movilidad, en patinete, en vehículo eléctrico, en coche eléctrico, y está bien. Y estamos hablando que hay una movilidad que es obligada, que aparte de ir al médico o ir a trabajar, es la distribución urbana de mercancías. Entonces, todo lo que sea eficiencia y una movilidad obligada es competitividad y oportunidad y el desarrollo de una gran ciudad. Dicho esto, desde AECOC, bueno, AECOC es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de España. Para que se hagan ustedes una idea, son cerca de más de 30.000 empresas lo que forman parte de ellas y están representados toda la cadena de valor, desde el sector primario, fabricante, hasta el operador logístico, el distribuidor y los repartidores. De diferentes sectores, sector de gran consumo, alimentación, horeca, commerce, textil, discos, farma, prácticamente todos los sectores, menos la automoción. Al final decíamos, bueno, ¿y cuál es el papel de AECOC que debe jugar en el rol de la movilidad sostenible? Y al final hemos visto, bueno, pues, cuál es la preocupación que tiene el ciudadano, que en definitiva es la preocupación que tiene el cliente y es la preocupación que tiene la persona que vive en una ciudad. Y al final, bueno, vemos que al final es un problema de contaminación, problema de congestión, problema de inseguridad que también sufren las empresas a la hora de repartir. Que tiene un coste, y tiene un coste económico que a día de hoy, bueno, podríamos estar hablando que puede representar el 2% del PIB, o sea, estaríamos hablando de unas cifras de 23.000 millones de euros lo que podría costar el coste de una movilidad no eficiente a día de hoy. Estos son datos
antes del COVID, cuidado. Claro, el problema es que ahora mismo pues, ha cambiado. O sea, al final tenemos un consumidor que vamos hacia las grandes urbes, como todos habéis oído, en 20.000 sitios, en 20.000 lugares, pero estas dos partes últimas es una parte importante que a lo mejor no habéis oído tanto, que es el cambio de hábitos de consumo que tiene el ciudadano y muy promovido por todo el tema del e-commerce. O sea, la gente ya compra por Internet y eso hace que hay un cambio de hábito de consumo. Ya la gente ya no va a comprar tanto en la tienda, sino que compra a través de plataformas. Y eso lo que hace es crear una nueva movilidad que se está también jugando en el centro de las ciudades. También es cierto de que las plataformas de proximidad, las empresas de proximidad se van acercando al centro. O sea, yo recuerdo una época cuando decían, vente a Prica, no sé si os acordáis vosotros, por vuestra 30 años, 40 años, vente a Prica, ¿os acordáis? Cuando llegaban nuestros padres, cuando éramos pequeños, íbamos a la Prica todos ahí y luego nos llevaban al parque de bolas que había. Bueno, pues el vente a Prica se ha convertido en que ya bajamos a las calles y compramos, porque ya está el IKEA, el Merlin, el Decathlon, MediaMarkt, ya están también en el centro de las ciudades. Por tanto, se empieza a intensivar aún más esa movilidad del centro de las ciudades. Sube el food service, como es normal, cada vez la gente compra por plataformas la comida, otra movilidad totalmente diferente, y bueno, pues al final el consumo doméstico pues baja. Esto es normal. Sobre el tema del e-commerce, bueno, pues estamos ya en un país que ya estamos rozando un 7, un 8%, cuando hay otros países que ya, bueno, pues ya se está moviendo un 17, 18% y ese e-commerce pues se puede incrementar aún más, prácticamente un 20%. Esto significa que a día de hoy la movilidad, la distribución urbana de mercancías pasa de un 38%, caso de Madrid, hasta un 50% que se prevé que en 2 años, 3 años, pueda ser la intensidad del tráfico. O sea, es decir, el 50% de la movilidad de una ciudad sea el transporte urbano de mercancías. ¿Hay que tomar medidas de eficiencia, entonces? Si fuese administración, yo creo que sí. Claro, esto si no hacemos nada se nos dispara, se nos dispara esta cuota, este coste se nos dispara cerca de más de 31.000 millones de euros lo que nos puede costar al sector privado, también al sector público, la receta de no tomar medidas eficientes a la distribución urbana de mercancías. Por tanto, aquí en AECOC lo que hicimos es, oye, vamos a plantear un modelo de que realmente trabajemos con la Administración, o sea, no creemos un Madrid 30, como pasó, de que se hizo una medida de regulación que luego al final no se consensuó con el sector privado, que se tuvo que retirar y que al final se ha lanzado una con el sector privado. Y para eso en AECOC lo que hicimos es ver más de 80 casos de éxito a nivel internacional, sobre todo en Europa y en Norteamérica, que dé respuesta a cada una de las etapas de la distribución urbana de mercancías, es decir, cómo se entra a la ciudad, cómo se reparte esta última milla o cómo se puede dejar en la entrega de los clientes de diferentes sectores y que dé respuesta, lógicamente, pues a los sectores que representamos, un sector Horeca, un sector de distribución de farmacias, de alimentación, de comercio de proximidad, también del pequeño comercio, de paquetería y de gran volumen, que no nos olvidemos de ello, que las cocinas se compramos cocinas, pero también hay que instalarlas. Y instalar una cocina significa que un camión puede estar 3 o 4 horas parado en un sitio. Y no se tiene que regular una regulación de 30 minutos. O sea, es otro tipo de distribución totalmente distinta, el tema de voluminoso. Cuidado con las normativas que tenemos que aplicar a partir de ahora de la zona de bajas emisiones. Y al final, pues, dimos una recomendación que estamos trabajando con los municipios y con los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que nos dejan aterrizar estos pilotos de distribución urbana de mercancías, que son estas 6 recetas. 1, la flexibilización del acceso y la descarga. 2, el despliegue de red de taquillas, muy enfocado para todo el mercado e-commerce y también para la distribución, porque ya tenemos taquillas frigoríficas. La digitalización y regulación de las zonas de carga y descarga, que es imprescindible. O sea, decimos a las administraciones, hay que dimensionar las zonas de bajas emisiones. Nada tiene que ver, las zonas de carga y descarga, nada tienen que ver de cómo estaban hace cosa de 10 años a las necesidades a día de hoy. Hay que dimensionarlas, hay que hacer un estudio de dimensionamiento, hay que digitalizarlas y hay que contribuir a su buen funcionamiento. El establecimiento de carriles multiuso, también es importante. Madrid ha anunciado, Caravante ha anunciado que va a poner en marcha ese carril multiusos para que, según en qué tramo horario sirva para carga y descarga, la generación de análisis de datos y las plataformas de consolidación y modo de transporte alternativo. Es decir, bueno, veamos hasta dónde podemos llegar con el tema de las plataformas y de los hubs urbanos, porque según en qué ciudades y según para qué sectores puede ser una solución el tema de los hubs urbanos. No me quiero extender mucho más, porque finalmente las siguientes diapos no me quiero pasar tampoco de tiempo. Las siguientes diapos eran un poco las buenas prácticas de cada una de ellas, o sea, al final qué aportan cada una de las medidas, que como veis,
Al final, el alimentar una ciudad en horario nocturno, horario valle, es óptimo en vehículos pesados, o cómo el despegue de red de taquillas precisamente va a dar solución a ese incremento del 12% más del e-commerce que vamos a tener. O sea, no dupliquemos el número de furgonetas, sino que visemos otros nuevos modelos para la distribución del e-commerce. Y la digitalización de la zona de descarga y los camiones multiuso, pues lógicamente todo eso se traduce en reducción de toneladas del CO2, en una mejor movilidad de las ciudades y una menos masificación de vehículos, que al final, en definitiva, es bueno, pues lo que buscamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Dejaremos las preguntas para el final, ¿vale? Y ahora damos paso a Sergio Paredes, subdirector de Red de Distribución de Correos, y nos va a hablar un poco de los retos de la distribución urbana desde el punto de vista de Correos y su transformación. Sergio, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Bilbao y a la organización de este evento. Yo tengo que empezar reconociendo que a mí me ha hecho muchísima ilusión que me invitaran a este foro. No solo por el hecho de que sea el Zoom Bilbao, sino por el hecho de que se invite a Correos a hablar de mercancía. Porque eso implica que ya la imagen de Correos empieza a cambiar. Yo tenía una presentación que está en ello. Cuando veamos la presentación, veréis que había puesto una imagen de un cartero de los de antes. No de los de antes de hace 50 años, sino de los de antes de hace 10, que tampoco es tanto, pero es que hace 10 estábamos llevando muchísimas cartas y ahora casi ninguno sabéis lo que es eso. Ahora estamos llevando mercancías y por eso estamos aquí. Y la idea de la sesión de hoy, o la idea que yo os quería transmitir, era cómo desde esa transformación que está haciendo Correos de llevar cartas a llevar paquetes, a llevar e-commerce, a llevar mercancía, podemos ofrecer un punto de vista un poquito diferente de las soluciones de la movilidad en la última milla y de las soluciones de entrega de mercancía en la última milla. Y ese era un poco el planteamiento. Entonces, estamos en un momento de un gran reto, estamos en un momento en una gran transformación. Alguno me dirá, bueno, pues tampoco es para tanto. Pues el que antes entregaba una carta, ahora entrega un paquete y al final es muy parecido. Es parecido, pero no es lo mismo. Un paquete es mucho más grande, se entrega a domicilio, no cabe en el carro, tiene una logística asociada para que llegue hasta esa última milla. Implica una transformación muy importante. Y la realidad es que tenemos que hacer la transformación mientras mantenemos el negocio anterior. No podemos hacerlo directamente de golpe, que a lo mejor sería más sencillo, ¿no? Bueno, pues desde ese concepto, mira, ahí lo tenemos. Qué bien, os vais a saltar 3 o 4 de golpe. El cartero antiguo, ya no tenemos corbata, ni ese carro pequeño, el salto que estamos haciendo. Y aquí me quedo y voy un poquito rápido. ¿Cuáles son las condiciones de contorno en este salto, ¿vale? Evidentemente, nosotros entregamos a domicilio. Estamos hablando de mercancías. Cuando hablamos de mercancías, las mercancías pues también son aprovisionamiento, también son muchas cosas. Lo que de momento, y recalco eso de momento, hace Correos es entregar a domicilio. Y entrega a domicilio en horario de oficina, de momento. Eso sí, con los plazos que tiene el mercado. Y aquí empieza la parte difícil. Tenemos que hacerlo con la estructura que teníamos, o partiendo de la estructura que teníamos para el modelo de negocio anterior. Y además, con la estructura social y administrativa diseñada para que funcionara ese modelo anterior. Las dos cosas van en paralelo y son muy importantes. Y además, claro, tenemos que hacerlo a un precio competitivo y tenemos que hacerlo en las condiciones en las que estamos hablando aquí. Tenemos que hacerlo con las mínimas emisiones, intentando salvar de alguna manera las dificultades de tráfico, es decir, manteniendo el compromiso de empresa pública que somos, o empresa privada con capital 100% público. Esto ya lo he dicho una vez y a partir de ahora digo empresa pública y me entendéis. Vale, entonces, el approach, la aproximación que hace Correos para resolver todo esto o para encajar todo este puzzle es lo que llamamos envíos responsables. El envío responsable tiene 4 ejes. Es cómo entiende Correos la movilidad, el transporte de mercancías, la entrega de mercancías, de forma que sea sostenible. Tiene que ser sostenible desde el embalaje,
¿Vale? Nuestras oficinas venden unos embalajes cuyos ingresos luego se reinvierten en reforestación de zonas dañadas en todo el territorio. Empezamos con la parte interesante, emisiones. Ahí hay dos fotos. La primera es una furgoneta eléctrica, que la principal curiosidad que tiene es que es exactamente igual que las demás. La única forma de diferenciar una furgoneta eléctrica de correos de una que no es eléctrica es que tiene una frase que pone «este vehículo es verde», aunque es amarilla. Por lo demás es igual. Y hay un punto muy importante aquí. Correos, por obligación, siempre ha aprobado cualquier vehículo diferente, eléctrico, que ha salido al mercado. Llevamos 15 años probando vehículos eléctricos, pero hasta hace 3 o 4 realmente no los hemos podido implantar, porque los que probábamos los llevábamos a una unidad de reparto, se los dábamos a un cartero, ahora se llaman repartidores, pero a mí me sale cartero de vez en cuando. Se lo dábamos a un cartero y decía, ah, sí, sí, es muy bonito, es muy chulo, tal. Si volvíamos a ir 2 días después estaba aparcado, no lo querían. No era operativo, pero ya sí. Desde hace 3 años, 4 años, los modelos que hay en el mercado son perfectamente operativos. Ningún repartidor va a preferir uno u otro. Les sirven para su trabajo, que es de lo que se trata. Bueno, Correos, va a acabar el año con una flota de vehículos eléctricos de 1.500 unidades, entre motos y coches eléctricos. Esa es la realidad. Y el siguiente paso es lo que está ahí a la derecha. Estamos empezando a explorar vehículos que cubran el espacio intermedio, es decir, lo que va entre la moto y el coche. Precisamente por los problemas de tráfico y de aparcamiento, estamos explorando vehículos que den una capacidad de carga superior a una moto normal y una flexibilidad similar a una moto, y además una estabilidad también superior a la moto normal. Ese tipo de vehículos, que es una moto de 3 ruedas, pero con 2 ruedas atrás en vez de 2 ruedas adelante, que es el modelo más comercial. Eso le da una estabilidad a la carga, pero permite que la flexibilidad se mantenga. Pero claro, en realidad Correos tiene una fortaleza muchísimo mayor. Si hablamos de entrega en cero emisiones, Correos tiene 10.000, repito, 10.000 repartidores a pie. Hay veces que no hay que inventar la rueda. En realidad no hay nada mejor que un cartero a pie para hacer la entrega de la última milla. Solo tiene un problema, y es que necesita que la concentración de entrega sea lo suficientemente alta para que sea eficiente. Tú no puedes tener a un cartero repartiendo a pie si tarda 10 minutos en ir de una entrega a la siguiente. Entonces necesita una moto o un vehículo de otro tipo. Pero si tú eres capaz de concentrar las entregas lo suficiente como para que de un portal a otro portal se pueda ir andando, se tarde 1 minuto o 2 minutos, lo que tardarías en un coche si vas de una entrega a la siguiente y tienes que dejarlo en cualquier sitio, aparcar, etcétera, pues entonces lo más eficiente es un cartero a pie. Entonces, ¿en qué más estamos pensando? Pues estamos pensando en cómo hacer que otro tipo de repartos sean lo más parecido posible a un pie. Concretamente, cómo hacer que los que ahora van en moto vayan en algo parecido a pie. Y se nos han ocurrido un par de ideas. Estos son 2 prototipos de lo que llamamos carro asistido. Es un carro de reparto motorizado en donde el cartero se puede subir para hacer algunos trayectos. Y se pliegan y son pues, prácticamente como un carro normal. Es decir, para entenderlo, metemos un patinete en un carro de reparto o similar y montamos un elemento de movilidad individual para las ciudades. Y de esa forma empezamos a conseguir que algunos tipos de entrega que se hacían en vehículo a combustión también se puedan hacer en vehículo sostenible. Esto que lo hemos probado en un par de sitios, lo vamos a hacer de forma un poquito más profesional en Madrid y en Barcelona dentro de un mes, y si todo funciona más o menos bien, pues nos gustaría extenderlo el año que viene. Y aquí, efectivamente, tenemos que empezar a hablar de regulación, ¿vale? Porque esto todavía no está completamente regulado en todos los sitios. Bueno, no podemos hablar de eficiencia sin hablar de empleo de calidad. He oído poco hablar de empleo de calidad en este foro, y la última milla no puede ser sostenible si no se basa en un empleo de calidad, porque si no, antes o después, eso rechina por algún sitio. Y por último, eficiencia. De eficiencia se pueden decir muchas cosas, porque cuando uno habla de logística siempre tiene que hablar de eficiencia. El 90% de todo lo que uno haga en logística tiene que ser eficiencia. Yo solo voy a hacer una cosa, porque todo lo demás seguro que lo conocéis. Voy a hablar de los
de la eficiencia que supone trabajar con envíos urgentes y no urgentes. Y aquí voy a ir muy rápido porque ya voy un poquito justo de tiempo. ¿Vale? Los ejemplos son sencillísimos, pero mi intención aquí era, bueno, ¿qué dijo el de correos? El de los dibujitos y los puntos de colores. Un ejemplo muy sencillo. Tengo una fábrica, tengo un centro de clasificación que tiene 5 envíos urgentes, 5 palets, 5 contenedores, lo que queráis, y 5 no urgentes. Y tengo un transporte donde solo caben 8. ¿Qué hago? Bueno, pues pongo los urgentes y los relleno con el resto. Salgo. Al día siguiente, esos 2 se me han convertido en urgentes, lógicamente. Y vuelvo a tener la carga de ese día. Bueno, y además tengo uno más porque ese día hay más actividad. Lleno mi camión y salgo. Me siguen quedando 5. Esos 5 ya son urgentes. Al día siguiente vuelve a haber más carga. ¿Qué pasa? Que he llenado mi camión y me siguen quedando. Bueno, pues 2 camiones. ¿Qué he hecho? He ahorrado 2 rutas. He ahorrado la ruta del primer día y del segundo. Esto es, por favor, es extremadamente sencillo. Yo sé que en la logística de los arrastres, en la logística de transporte, hay muchísimas palancas, pero me gustaría hacer entender, porque algunas veces hablamos de la eficiencia del envío no urgente y la gente me mira raro, dice, ¿cómo es posible que sean, por qué es más eficiente un envío más lento que un envío más rápido? No es más eficiente uno u otro, la combinación de los dos es más eficiente. Y es por esto, porque conseguimos estas cosas. En última milla, esto es el transporte, pero ¿cómo lo hacemos en última milla? Igual, yo tengo que repartir un conjunto de envíos ahí. Un minuto. Igual, pues voy a elegir, mi repartidor va a elegir cuáles son los que puede abordar y los demás los dejará para el día siguiente. Bueno, es así de sencillo, ¿vale? No tiene más. El hecho de tener 2 velocidades me permite añadir un elemento de flexibilidad adicional. Pensad en lo que he dicho al principio. Nosotros no trabajamos con autónomos. El autónomo te dota de flexibilidad porque puede asumir más o menos carga porque al final cobra por entrega. Nosotros tenemos trabajo estable, con un horario fijo, y entonces hay que conseguir que ese horario sea eficiente, que ese reparto sea eficiente. Y eso lo conseguimos asignándole correctamente los envíos que puede repartir. Esta filosofía nos da esa flexibilidad. Y por último, en todo esto yo no he hablado de tecnología. ¿Cómo puede ayudar la tecnología en este ecosistema? Bueno, pues la tecnología, por supuesto, nos tiene que decir qué envío es urgente en cada momento. Porque si yo he perdido la urgencia en el tramo de arriba, al de abajo llega urgente, con lo cual no me puedo fiar de las etiquetas. Y evidentemente, la tecnología nos tiene que ayudar a asignar los envíos a los repartidores. Yo no puedo asignar envíos a un repartidor en función de su zona de reparto, porque eso lo podría hacer si pudiera asumir tantos como yo le pudiera dar, que es lo que puede hacer alguna empresa de autónomos. Pero como yo tengo fijo la carga de trabajo de cada empleado, necesito que la tecnología me ayude a asignar correctamente los envíos a cada empleado para ser eficiente. Es una aproximación diferente y por eso quería compartirla con vosotros. Espero que os haya quedado claro, a pesar de haber ido un poco rápido. Bueno, esto es lo que os iba diciendo. Así que, bueno, si alguna cosa ha quedado más o menos así, estoy encantado de responder luego a alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Damos ahora paso a nuestra siguiente ponente, que es Griselda Hernández Fábregas, experta en distribución de mercancías y CMO de Estafeta Mexicana. Nos va a hablar de la transformación de la logística hacia la sostenibilidad. Griselda, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Si me lo permiten, me voy a quedar sentada aquí porque pues finalmente puedo ver aquí y ustedes pueden ver mejor por acá. Yo soy mexicana, quiero darles una perspectiva de lo que pasa en México en una empresa de logística, porque hemos hablado mucho sobre la última milla, pero la logística no es la última milla. La logística es todo lo que hacemos para hacer llegar la mercancía para que la última milla pueda entregarse. Entonces, sin la logística previa, no hay última milla. Sí es muy importante, sí es muy fundamental, pero sí quiero darles algún contexto. Miren, esta es la empresa en México. Tenemos 42 años de servir, hacemos mucho de lo que el correo español hace, ¿no? Somos ahí amigos en esos temas. Sin embargo, pues la falta de un buen correo en México hace que haya oportunidad para empresas como nosotros. Fuimos fundados en 1979, somos una empresa 100% mexicana y manejamos más de 80 millones de envíos al año. Entonces, imagínense lo que significa en temas de sustentabilidad y en temas de poder crear una logística que nos permita hacer una movilidad
que sea sustentable para un país que todavía está muy atrás de lo que todos ustedes están viendo en Europa, ¿no? Aquí tenemos 12,000 colaboradores, tenemos más de 128 centros operativos y todo esto que están viendo en la pantalla lo tenemos que hacer sustentable, lo tenemos que hacer que haya tecnología, tenemos que sea un buen lugar de trabajo. Entonces, tenemos una flota aérea, tenemos 5 aviones propios, estamos por obtener el 6º avión. Entonces, ¿cómo le hacemos para manejar todo? Esta foto que ven aquí es nuestro centro de distribución más importante, se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí. Para quienes no conozcan la geografía de México, es exactamente el punto central de México. Entonces, ahí estamos, porque es importante. ¿Qué pasa? La movilidad de mercancías cambió dramáticamente. Nada más para ponerles un ejemplo, el e-commerce creció en México en 1 mes y medio 80%, el 80% que pensábamos que iba a crecer en 5 años. Infraestructura no había, teníamos que poner la infraestructura para mover todo esto y el problema es que no había armadoras o manufactureras que nos pudieran dar vehículos porque no estaban produciéndolos, no estaban las concesionarias vendiendo, entonces tuvimos que rentar todos los vehículos de renta, no sé si se diga, de Hertz, Avis y todas esas compañías para poder entregar. Contratamos 5,000 empleados en 1 mes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que bueno, que el comercio sigue creciendo y seguirá creciendo, que la tecnología tiene que ser nuestro asset o nuestro activo más importante. Nosotros, a diferencia de lo que acaba de compartir nuestro compañero, lo vemos como que la experiencia del cliente es lo más importante. La eficiencia viene atrás de, pero hoy, si ustedes no reciben en forma y en tiempo lo que necesitan, como lo necesitan, cuando lo necesitan, automáticamente ya no somos una opción. Entonces, la experiencia del cliente es lo que nos hizo ver en la pandemia la fragilidad que había en la logística en el momento en el que todo esto sucedió. Sin embargo, a pesar de todo lo que les acabo de comentar, teníamos que hacer nuestra cadena de suministro sustentable. Ya no es entregar un producto del punto A al punto B. En las diapositivas anteriores vimos el comercio B2B, el comercio B2C, pero ¿qué creen? Se creó un comercio que se llama C2C. Entonces, todas esas personas que se quedaron sin trabajo, que tuvieron que poner algún negocio en el internet para poder darle servicio a ciertas cosas y generar ingreso, creó un C2C que hace todavía la logística mucho más compleja. Las eficiencias vienen porque, como lo acaba de graficar, mientras más paquetes puedas poner en un vehículo, más eficiente eres. Si las entregas todos esos paquetes en una sola parada, ¡voilá!, eres magnífico. Pero ahora tenemos que entregar todos esos paquetes en N número de cantidad de domicilios y también tenemos que ir a recogerlos en lugar de un solo lugar a múltiples lugares. Entonces, todo esto nos hizo llevarnos a una movilidad sostenible. Abajo vienen, pues, por supuesto, todos los elementos que tenemos que considerar en ese proceso. Ahora bien, la misión que tenemos nosotros, como le dice nuestro propósito superior, es acercar personas y conectar negocios. Un tema de sustentabilidad en una empresa de logística no puede estar si no tenemos un modelo de responsabilidad social en donde lo primero y lo más importante es la gente, la organización, la comunidad y el planeta. Así son la manera en la que visualizamos todas las decisiones que tomamos en Estafeta para poder honrar nuestros compromisos de la experiencia del cliente. Porque han de saber que hoy nuestras generaciones de hijos, no nosotros, porque nosotros no tuvimos ese crecimiento, pero nuestros hijos ya toman decisiones sobre las compañías en función de estos valores. Si la empresa no es sustentable o si no tiene un efecto sustentable, no les interesa, inclusive hasta para trabajar en estas compañías. Estos valores lo ven, entonces es muy importante. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una transición energética en donde, por supuesto, medimos la huella de carbono, pero pues tuvimos que hacer uso de la poca, porque desafortunadamente en México, y vamos para atrás, el tema de la reforma energética, ¿no? Tenemos que utilizar, en todos nuestros COPs estamos convirtiéndolos a que puedan usar energía eólica o energía solar. Tenemos, COP significa centro operativo, perdónenme, y
Estamos haciendo todo lo que podemos para reciclar el agua, reciclar el aceite, reciclar todo y cada uno de los desperdicios que desafortunadamente una compañía de logística por fuerza tiene y genera, y estamos tratando de convertirlos de una manera importante. El transporte, como les decía hace un ratito, pues no solamente es la última milla, el transporte es todas las carreteras están llenas de transporte todos los días porque estamos transportando todo lo que se tiene que entregar y genera el 80% de emisiones en México. Entonces nosotros tenemos una flota de 5,000 vehículos y tenemos la mejor tecnología. A lo mejor para ustedes EPA 6 es... ¿no? En México no hay más que esa tecnología y además tenemos un gran problema porque no hay suficiente combustible que trabaje con los motores EPA 6, tampoco. Entonces es un círculo vicioso que tenemos que atacar de una manera muy, muy eficiente, y lo que hacemos justamente para las eficiencias y para generar menos CO2 es optimizar nuestras rutas con mayor eficiencia. Sin embargo, no tenemos acceso a tecnología eléctrica. Fíjense, esta camioneta que están viendo ustedes aquí, de su lado derecho, no izquierdo, no, sí derecho, ¿verdad? Es la primera camioneta que hemos podido importar en el país. ¿Y de dónde cree que es? China. Ajá. ¿Por qué? Porque el costo de este vehículo, poniéndolo a trabajar en nuestras operaciones, es el único que nos dio la rentabilidad que necesitamos. Todos los demás cuestan muy caro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mayor eficiencia del vehículo, como ven en la gráfica, pues se ahorra combustible, y al ahorrar combustible, pues automáticamente nuestra huella de CO2 baja. Pero no solamente eso, tenemos un problemita de gobernanza en México, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? El transporte de mercancías se encuentra sobreregulado. Tenemos una legislación local, es decir, por ejemplo, voy a poner un estado como Jalisco. Jalisco es un estado que tiene gobiernos locales, tiene el gobierno regional y tiene el gobierno federal. Ninguno de los tres se hablan. Entonces, el local me puede decir una cosa, el regional me dice otra cosa y el federal me dice otra cosa. ¿A quién le hacemos caso, no? Entonces, ese es un gran problema. Y por eso este foro es muy importante, porque necesitamos llevar de todo lo que ustedes han logrado y hecho hacia México, ¿no? Claro, ya hablamos del tema de inseguridad. Ese es uno de los componentes más importantes bajo los cuales trabajamos en este momento. Y además hoy nos acaban de anunciar este año que a partir del 1 de diciembre todos los camiones tienen que tener una carta aporte digitalizada antes de salir del origen, para que el SAT, que es las finanzas, lo equiparable a finanzas, sepa todo lo que hay transportándose en el país durante todos los días, ¿no? Entonces, nos lo están haciendo más difícil de lo que ya es. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Aquí ven, tenemos envíos verdes, trabajamos con unas bicicletas muy parecidas a las patinetas, pero estas son bicicletas. Estas bicicletas las trajimos de Europa para trabajar con ellas en las zonas urbanas más densas. Estamos trabajando con un proyecto que se llama Ciclologística, en donde estamos trabajando con el Banco Mundial, con la CEMOVI, que es la Secretaría de Movilidad. Hemos diseñado, y yo creo que ya me queda un minuto, gracias, algo que le llamamos PUDOs, Pick Up and Delivery Options, que justo lo que hace es darle la oportunidad a nuestros clientes de la última milla a elegir dónde podemos dejárselo, cerca de su oficina, cerca de su casa, sin necesidad de llegar hasta su casa, para mejorar las eficiencias. También lo platicó mi compañero del área de correos. Tenemos una omnicanalidad. ¿Qué significa esto? Nos comunicamos bidireccionalmente con nuestros clientes por 10 diferentes canales para avisarles, para decirles que vamos a llegar con su paquete si no están, para evitar la entrega. O sea, todo esto con el fin de darles una mejor experiencia, pero al mismo tiempo mitigar nuestra huella de carbono. Tenemos una tienda en línea propia para que los clientes compren sus envíos.
Hoy tenemos la selección de que si no quieres que tu paquete llegue a tu casa, que quieres que llegue a la casa de tu abuelita, o que te entreguen entre las 6 y las 10 de la noche, o el sábado, el domingo, o sea, ya programamos para que la entrega sea perfecta y eso nos ayuda a evitar segundos o terceros intentos de entrega en un solo lugar. Acabamos de desarrollar un centro logístico para las pymes para apoyar. Sabemos que es uno de los componentes en la economía mexicana más importante y por supuesto con la pandemia tuvo ciertos efectos. Y entonces eso es básicamente lo que hemos estado haciendo para la sustentabilidad y la movilidad en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Griselda. Now we have an international speaker also, Oliver Corbett is going to talk about the importance of data in urban distribution. Oliver, the floor is yours. And I hate to break the cycle of a Spanish presentation, so I guess I'll be the only one right now presenting in English. By the way, I'm French, so if we want. I am Olivier. Soy Olivier Corbett, director ejecutivo. Vivo en Ámsterdam y he estado trabajando en el sector unos 25 años. Quería sacar a la luz este tema sobre la solución, pero antes de empezar a hablar sobre soluciones, quería centrarme en los datos y cómo pueden, de qué manera pueden contar en este tema. Una vez más, tomando esta perspectiva a nivel global, sí quería mencionar el tema del cambio climático. La logística ha aumentado un 42%, o se estima que lo haga en los años venideros, así que tenemos un problema y no tiene relación con los sectores públicos o privados, porque todo el mundo está intentando buscar soluciones. Y nosotros hemos estado trabajando en este papel desde el año 2013. Y en cuanto a la huella de carbono, podemos ver aquí el transporte por tierra, por mar y aire. El transporte por tierra es un ecosistema muy complejo y el marítimo está un poquito mejor estructurado. Hay compañías que sí ayudan a reducir las emisiones. Esta sería la imagen que nos da de la emergencia, de la urgencia que estamos viviendo para parar el cambio climático. Nuestra misión es, somos una organización no gubernamental a nivel global y venimos del sector privado a nivel europeo. Era una idea que al principio no teníamos muy asentada para reducir las emisiones. Para los que habéis estado trabajando con la emisión de gases verdes, esto es una cadena. Este es el enfoque número 3, que es un enfoque muy ambicioso. Y aquí teníamos que crear una metodología, y de esto voy a hablar un poquito más tarde. Nuestro papel es tener en cuenta estos 3 medios de transporte y trabajamos con compañías que también aportan sus datos de carga. Y somos una organización no gubernamental que en este momento ya es pública y recibe el apoyo de gobiernos y asociaciones, y queremos generar conciencia sobre el papel que estamos ejerciendo en este momento. Nuestro objetivo
es trabajar con empresas a nivel multinacionales. Algunas de ellas es IKEA, por ejemplo. Estamos trabajando con esta inercia como UPS y trabajamos con agencias públicas. Algunas de ellas están en Francia, etcétera. Entonces, nuestro objetivo es seguir ejerciendo esta presión y ayudar a las compañías a largo plazo. En el 2013 hubo un intento de crear esta perspectiva número 3. Tenemos aquí una guía para reducir las emisiones de los procesos de logística. Esta metodología se le llamaba GLEC, era de dominio público. Todo el mundo puede buscarlo en la red y utilizar el GLEC para calcular los gases que emite un cierto transporte. Tenemos un sistema de membresía. Y para que podáis entender el GLEC, algunas compañías que participan, tenemos, por ejemplo, Heineken, Lenovo, Microsoft, etcétera. Yo diría que están trabajando con nosotros día a día y estas son compañías que pueden entender mejor la huella de CO2 que están dejando. Tenemos una gran presencia de compañías, aunque somos una organización pequeña. También trabajamos con transporte marítimo, con 90 compañías. Y luego tenemos una gran red de amigos fuera del FCE que nos ayudan con los datos. El GLEC ha sido reconocido. Podemos decir que es la metodología más reconocida para las emisiones de nivel 3. Es una metodología, bueno, como ya he comentado, la que más se utiliza en este momento para calcular las emisiones. Tenemos un apoyo técnico muy sólido. El director técnico que empezó con nosotros en el 2013 todavía continúa. Y ISO también colabora. Y esperamos que dentro de un año esta organización, también la ISO, la pueda utilizar. El GLEC continuará existiendo porque es un sistema bastante complejo. Es un sistema complejo, pero que permite poder calcular esta huella o estas emisiones de CO2. Yo les invito a que le echen un vistazo porque van a ver que hay datos verdaderos y también ofrece soluciones. Entonces, nuestro foco está en dar información sobre los datos de una manera consistente y mejorar este acceso. Entonces, yo lo quiero hacer un poquito más rápido. Nosotros seguimos reforzando el GLEC porque somos una organización accesible a nivel mundial. Por ejemplo, y el IEPS está basado en el GLEC. Y fuera de Francia, a nivel europeo, hay asociaciones y ecosistemas que nos ayudan a crear las guías. Seguimos en expansión a lo largo de diferentes sectores.
En este momento estamos en negociaciones con Amazon. Y una vez que uno consigue los datos y empieza investigando más en el tema, puede ir generando una imagen de la situación y la empresa puede empezar a planear cómo ser más eficiente, como por ejemplo en el ejemplo de México y el ejemplo de la empresa DHL. Por ejemplo, podemos tener 35 compañías interesadas en nuestro servicio y en recibir formación para el transporte. Entonces, ese es otro tipo de proyectos con el que estamos trabajando. Y para generar mapas sostenibles. La formación es obviamente la evolución natural. Y últimamente hemos estado trabajando desde mayo con otra nueva iniciativa que hemos recibido, que con el apoyo de Business for Social Responsibility, y trabajamos con 2 colaboradores con el objetivo de atraer compradores y colaboradores a la hora de buscar soluciones a situaciones que podemos encontrarnos. Hasta ahora ha habido iniciativas que se han consolidado y otros que han acaparado la atención de los clientes. Entonces es parte de la complejidad que recibimos de todas las compañías con las que colaboramos. Entonces necesitamos ayudarles. Y por último, pero no por ello menos importantes, estamos trabajando en Pekín. Hemos tenido muy buena respuesta del gobierno de China. Y GLEC está en proceso de convertirse en un factor ya consolidado también en China. Así que en general esto era lo que nos encontramos en este punto. Y estos son los temas en los que nos estamos centrando. Para recapitular, les invito a que descarguen LegLeg. También está en español, no tienen excusa para no hacerlo. Y tengo que agradecer a los colaboradores que nos han ayudado. Y hay también un programa, cursos de formación que hemos recibido una respuesta muy positiva. También hablamos de transporte inteligente y su gestión. También colaboramos con otros sectores. Estaremos en Glasgow con el COP27. También estaremos en Glasgow en las próximas semanas. Les invito a que nos sigan. Gracias. Merci, Olivier. Gracias, Oliver. De la mano de José del Río, que es teniente alcalde delegado de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, y nos va a hablar un poco de la evolución del hub urbano de paquetería que lleva funcionando 15 años en Málaga. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que habría que felicitar a la organización por este magnífico Zoom Bilbao 21. Yo quiero hablarle del transporte
de mercancías urbanas, de distribución de mercancías urbanas. Pero primero quisiera hablarle de nuestra ciudad, Málaga, que los que no habéis tenido la oportunidad de ver en los últimos años, Málaga ha tenido una transformación importantísima en todo el desarrollo de nuestra ciudad. Nuestro alcalde tuvo la visión de convertir a nuestra ciudad en una ciudad cultural, turística de primer nivel, lo que ha hecho que de alguna forma atraigamos muchísimo turismo a la ciudad y sea muy importante el crecimiento de nuestra ciudad. En los últimos años nuestra ciudad ha crecido, el 2016 a 2021 ha crecido 5.000 habitantes. Yo creo que es una cifra bastante importante debido a la situación. Por lo tanto, esa atracción de turismo al centro de la ciudad ha significado un crecimiento y convertir esencial el transporte urbano de mercancías, lo que hace un desarrollo social y económico de la ciudad muy importante. El aumento de población y el crecimiento económico sostenido que ha tenido la ciudad ha convertido a Málaga en el motor económico de Andalucía, en el número de creación de empresas y en el número de creación de puestos de trabajo. Este incremento exponencial del comercio electrónico en los últimos años ha sido clave. Ahí la visión que tuvo el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Málaga, de hace 15 años, montar un hub logístico para el reparto de paquetería y papelería, digamos, y paquetería y demás. Bien, está claro que eso nos lleva a una gestión eficaz y eficiente de este reparto de mercancías, si no sería prácticamente imposible esa distribución urbana. Esa distribución urbana, en su momento, teníamos concentrado una serie. El Ayuntamiento de Málaga creó en su momento un número de aparcamientos públicos importantísimos que atraían que los ciudadanos llegaran al centro de la ciudad muy cómodamente y aparcaran, ¿no?, en los aparcamientos públicos. Hoy el reparto urbano de mercancías nos ha cambiado totalmente el funcionamiento interno de la ciudad. Son tantos los vehículos que de alguna forma van al centro a repartir paquetería que colapsa en algunos momentos parte de la ciudad. En su momento, insisto, hace 15 años tuvo una visión del alcalde de la ciudad y creó este hub. Este hub que permite un centro único de distribución de paquetería y mensajería en el centro de la ciudad. Os voy a poner algunos ejemplos que ocurría antes de este hub. En Málaga son prácticamente más de 100.000 desplazamientos diarios comerciales los que se realizan dentro de la ciudad. El 20% de los vehículos que circulan por nuestra ciudad son prácticamente furgonetas y camiones. El 75% utilizan como mínimo 2 o 3 veces por semana este espacio de lo que estamos hablando. Se ha determinado que los conductores de estas furgonetas realizan alrededor de 20 operaciones diarias. Existe un porcentaje importante, un porcentaje elevado de vehículos comerciales que no disponen de un segundo ocupante. O sea, quiere decir que va el conductor solamente y deja el vehículo ocupando un tiempo importante dentro de un punto de carga y descarga, mientras él se desplaza a hacer el reparto de la mercancía. Todo este problema es lo que nos convierte el centro histórico en una dificultad importante para el desarrollo de este reparto que estamos hablando ahora mismo. Pero al mismo tiempo esto genera muchísimo tráfico en la ciudad, pero este reparto de mercancías también se ve involucrado en esa situación de congestión de tráfico, por lo que es importante de alguna forma tomar medidas para una gestión mucho más eficiente y mucho más eficaz. Málaga tiene puntos generadores y atractores de transporte de mercancías. Tenemos centros logísticos, tenemos un centro de transporte de mercancías de Málaga, que está a las afueras de la ciudad. Allí, de alguna forma, se concentra todo el transporte de grandes mercancías, de vehículos pesados, que tienen su propia logística, que tienen su propia empresa ubicada ahí y que, de alguna forma, nos permite también que al centro de la ciudad no llegue este tipo de transporte. Tenemos un punto de atracción, un único punto de reparto, digamos, de una unidad alimentaria, como es el Mercamálaga. Tiene 300.000 metros cuadrados que también, de alguna forma, tiene su propio servicio. El puerto de Málaga, puerto eminentemente importador, aunque esa tendencia ha cambiado en los últimos años, ya que el total de mercancías que se movieron desde el año 2018 fueron 3.206.743 toneladas, el 44,5% fueron desembarcadas frente a un 55,5% que fueron cargadas. Yo creo que es un punto importante también. El aeropuerto de Málaga, el movimiento que tuvo antes de la pandemia, en el 2019, fue más de 3 millones de kilos. Ha experimentado un incremento del 11,3% respecto al año anterior. Málaga ocupa el 4º lugar en número de vuelos a nivel nacional y el 12º que más carga transporta en España. También tenemos un área importante de polígonos.
Los polígonos industriales de la ciudad de Málaga, con un total de 9.841.000 metros cuadrados de suelo, se localizan principalmente en la zona oeste. Tenemos 13 centros comerciales, que de alguna forma generan también muchísimo tráfico. Pero donde está la clave, donde está el problema nuestro, es en el centro histórico de la ciudad, la carga y la descarga. En cuanto a la carga y descarga, nosotros ya hemos controlado y tenemos 1.323 plazas reservadas, repartidas en 279 puntos de reserva diferentes horarios, por la mañana de 9 a 14 y por la tarde desde las 16 a las 20 horas. Actividades económicas. En cuanto a las actividades económicas, el último estudio sobre movilidad en la ciudad de 2019 muestra que son actividades heterogéneas, fábricas, centros de distribución, centros logísticos, almacenes, empresas, etcétera. Pero ahora lo que nos preocupa con este crecimiento tan importante que ha tenido Málaga es el comercio tradicional y la hostelería, que es lo que ha hecho un crecimiento mucho más importante de la distribución general. Nosotros estamos preparando la ciudad para un nuevo modelo de distribución de mercancías. Nuestra ciudad lleva años sabiendo la necesidad de buscar nuevos modelos de distribución. Estamos en la línea, hablábamos antes de un hub que teníamos para paquetería y para mensajería, y estamos trabajando en un nuevo hub para de alguna forma atender el reparto a estos hoteles y restauración que tanta demanda se nos está generando. Está claro que de alguna forma nosotros, desde este CUDE que estamos hablando y del que teníamos anteriormente, del hub que teníamos anteriormente, la última milla se está repartiendo con vehículos eléctricos. Málaga hace muchísimos años que tiene restringida la entrada al centro de los vehículos de combustible, los vehículos contaminantes. Solamente entran al centro los residentes y aquellos vehículos que van a hacer determinados servicios, como estamos hablando de hostelería y restauración. Tenemos que digitalizar sí o sí, la entrada y la ocupación de la carga y descarga. Tenemos claro que a través de una app, a través de digitalizar esta carga y descarga, tenemos que darle la posibilidad a los conductores, a los que van a efectuar la carga y descarga, de elegir horario, elegir itinerario y tener reservada su plaza. Hoy por hoy, si no conseguimos sacar el mayor rendimiento a esa plaza, si no conseguimos evitar que el conductor que va solo deje su coche en el punto de carga y descarga, se desplace a hacer ese desplazamiento, deje el vehículo estacionado por muchísimo tiempo ocupando un espacio. Significa que el resto de los vehículos están haciendo un tráfico de agitación constante, contaminando y generando un número de incluso ruido que tanto perjudica al centro de las ciudades. Por lo tanto, ese es un paso, yo creo, importantísimo de esa digitalización y darle esas posibilidades de reserva de espacio, de reserva de horario, para que puedan efectuar esa carga y descarga con normalidad, ¿no? Este proyecto, por supuesto, tiene la misión clave de impulsar una ciudad mucho más amable que pueda ser caminada por sus vecinos. Un ejemplo muy claro, Málaga en los últimos años ha hecho una transformación importante, si lo conocéis, ha hecho prácticamente el centro urbano, es todo peatonalizado. Y lo último, en la Alameda principal, fíjense hasta qué punto hemos llegado de cambio de mentalidad de ese uso del vehículo privado. Antes era un 70% el vehículo privado que utilizaba ese espacio, un 30% de los peatones. Lo hemos revertido. Hoy tenemos un 30% de vehículos y un 70% para los peatones. Y eso es lo que nos lleva a seguir trabajando en esa línea para hacer una ciudad mucho más amable, mucho más respirable. Como objetivo tenemos hacer esta zona de bajas emisiones, pero en proyecto tenemos crecer por fases hasta llegar a tener 431 hectáreas en esta zona de bajas emisiones. En una primera fase vamos a hacer el centro y una parte que se llama el Soho de nuestra ciudad, pero las fases segundas vamos a ir adelantándonos, vamos a sensorizar nuestras calles, nuestros semáforos, para que de alguna forma tengamos el control de la contaminación, del ruido, de la calidad del aire, y eso va a ser clave para ese desarrollo de futuro que tenemos pensado. Fíjense que es importante que a nuestra ciudad van diariamente de diferentes distritos, Málaga tiene 11 distritos, y al centro de la ciudad se desplazan prácticamente 82.000 personas de otros distritos, lo que supone que el 26% de estos viajes son motorizados de origen a destino. Los objetivos fundamentales del proyecto son mejora de la calidad del aire, los niveles de ruido, el cambio de reparto modal de la movilidad, el impulso de vehículos no contaminantes, la digitalización de la movilidad mejora su calidad en el transporte. Y en este nuevo modelo de ciudad de distribución urbana de mercancías debe ser actualizada, ¿no? Yo creo que es importante
lo que Málaga está haciendo en cuanto a este proyecto importante que queremos seguir avanzando, ¿no? Yo creo que en nuestra ciudad, invito a que de alguna forma, aprovechando este foro, a que la visitéis y veáis el modelo que se ha convertido en Málaga. Málaga se ha convertido en un laboratorio, en una prueba piloto de un montón de proyectos importantes, lo que nos está haciendo que esa ciudad sea atractora de turismo y atractora de tecnología punta, que nosotros lo que queremos beneficiarnos y aprovechar también un poco los proyectos que otras ciudades ponen en marcha para nosotros sumarnos a esos proyectos. Encantado y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Tenemos tiempo para alguna pregunta rápida, porque ya estamos justo fuera de tiempo, o sea que si queréis lanzar alguna pregunta, ahora es el momento. Por lo menos una. ¿Nadie se anima? Bueno, yo os voy a hacer una pregunta a todos y para que terminemos cuanto antes. Bueno, está claro que la distribución urbana, las ciudades van a ser generadores de riqueza, de economía, ¿vale? Y la sostenibilidad está siendo ya un factor diferencial, ¿no? Está empezando a ser un factor diferencial. Lo que ocurre también que dar ese paso suele ser bastante costoso, ¿vale? ¿Podríais dar una recomendación, un consejo, alguna advertencia de qué no se tiene que hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? Para hacer esa transformación hacia, sí, una sostenibilidad de la empresa, de la actividad, ¿vale? Rápidamente. Bueno, yo diría dos cosas. Primero, es importante tener el foco en el cliente, en el consumidor, en el ciudadano, para tocar las tres dimensiones. Es importante también que las administraciones colaboren con el sector privado, también, para eficienciar los modelos de distribución urbana. Y ojo, porque hay un cambio de vida, hay un cambio de hábito de consumo, pero también hay un cambio cultural. No hay repartidores. O sea, este es un SOS que se lanza a nivel global. No hay repartidores. Lo que ha pasado en Inglaterra no es por el Brexit, lógicamente, pero es porque hay falta de mano de obra. Esto es, si viéramos como fuéramos un chiste y hubiera una canoa así y los de arriba dijeran, uy, esto se está ahogando, va así el barco, ¿eh? O sea, esto es posible que en un corto espacio de tiempo podamos tener en España un problema de repartidores y podamos tener en riesgo la distribución de mercancías. Por tanto, se debe eficienciar modelos para que se haga la distribución en centros urbanos y se minimice mucho el uso de vehículos pesados para hacer esta DUM. Bueno, ya está, simplemente eso. Muy bien. Yo, la verdad es que lanzaría una reflexión. Yo creo que es importante desterrar de la psique colectiva ese concepto que todavía yo creo que existe, que la distribución es gratis. Es que, de alguna manera, el boom del e-commerce nos ha traído un poco la percepción de que todo lo que llega gratis, porque va de regalo con la compra. Y es que eso no es así. Desde luego, si no cambiamos esa idea, entonces sí que tenemos un problema, porque no seremos sostenibles. Si entramos en guerra entre los diferentes partners, entre los diferentes competidores, que estamos en la última milla, y vamos a intentar conseguir volumen a través del precio, pues no conseguiremos que la última milla sea sostenible. Y yo creo que el cambio tiene que venir del consumidor. El consumidor tiene que entender que el servicio que hace el repartidor cuando lleva esa mercancía a domicilio es un servicio que aporta valor, que está aportando valor al proceso de compra, al canal de compra. Y eso, pues, tiene un precio. Y sobre esa base, yo creo que sí podremos conseguir una última milla sostenible. Sí, yo creo que una de las cosas muy importantes es que hagamos lo que decimos, ¿no? Uno de los grandes errores es decir que somos sustentables, etcétera, pero el talento dentro de la organización puede no estar viendo eso. Entonces creo que ese es uno de los grandes errores, es decir que estás haciendo algo y que tu gente no vea que realmente lo estás haciendo. Eso es muy importante. Y también el tema de los modelos de crowdsourcing, porque yo creo que es un modelo muy, muy bueno que ayuda a complementar la economía de las ciudades en una manera, pero de otra manera tampoco puedes asegurar la sustentabilidad de ese modelo, ¿no? Yo creo que son de las dos cosas que yo pondría en el tintero. Yo simplemente añadiría que desde la perspectiva del sector privado está claro que
DHL y UPS y todos esos distribuidores sufren mucha más presión hoy en día en las ciudades para tratar de eliminar las grandes formas de transporte y descarbonizar. La imagen y la marca también está en juego y por eso vamos a ver muchos más vehículos eléctricos pequeños en nuestras ciudades. Como hemos escuchado, Málaga está intentando llevar el transporte hacia afuera y lo vemos en todas partes en el mundo. Se trata de sacar los vehículos que están basados con motores de combustión, sacarlos. Y esa tendencia está en marcha y desde la perspectiva de los repartidores hay muchas actividades en segundo plano, se están realizando inversiones para moverse en esa dirección. Está claro que los ciudadanos, después de la situación de pandemia que hemos vivido, estamos viviendo todavía ya, está claro que los ciudadanos, después de comparar esta etapa de pandemia, que prácticamente Dios quiera que estamos ya casi por concluida, finalizada en breve espacio de tiempo, yo creo que ha sido una reversión clara, un mensaje muy claro de qué cambios tenemos que tener en cuenta en la movilidad de las ciudades, ¿no? El reparto de mercancías es una parte importantísima, pero el desplazamiento en la ciudad, una movilidad sostenible en vehículos que de alguna forma son eléctricos, de alguna forma bicicletas, patinetas, etcétera, y sobre todo el que descontaminar de ruido y exceso de contaminación en las ciudades es lo que nos lleva a hacer un esfuerzo, sobre todo a las administraciones, por anticiparnos en los proyectos que de alguna forma van a generar aglomeraciones de personas en un momento determinado, insisto, el tema de hoteles, el tema de restauración. Tenemos que ir tomando medidas antes y dando esas licencias que de alguna forma la habilitan para poner esos establecimientos y tomar medidas con suficiente antelación. De poco sirve ir dando licencias y ir autorizando espacios dentro de los núcleos urbanos de las ciudades si después no somos los capaces, las administraciones, de facilitar ese desarrollo sostenible para hacer ese reparto de mercancías y también facilitar la movilidad. Los ciudadanos hoy por hoy quieren espacios, mucho espacio para andar, mucho espacio para caminar. Yo creo que en las ciudades tenemos que tener ese mensaje muy claro. El mensaje es espacio seguro para caminar y dejar claramente segregado completamente lo que es la utilización de los vehículos de movilidad personal de lo que es peatonal. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, daríamos por concluida la mesa redonda. Muchas gracias a todos los asistentes y un fuerte aplauso para los ponentes. Thank you. Mucho gusto.